El debate que hemos planteado a partir del reclamo de las propias víctimas y el testimonio del juez de cámara Emilio Andruet. ¿Qué pasa con los juicios abreviados? Andruet dijo aquí en los estudios de Telediario que un 95% de los juicios que se desarrollaron en su cámara son abreviados y que esto ata de pies y manos a los jueces que no pueden intervenir en una decisión que queda reducida al acuerdo entre el fiscal de cámara y el abogado defensor. Tampoco participan las víctimas. Y este es el testimonio que escuchábamos esta mañana. Graciela, la mamá de Matías Norris, el joven asesinado en un asalto en calle Buenos Aires, en la ciudad de Río Cuarto, quien planteaba: les pedí emocionada, les pedí llorando que por favor habilitaran el proceso judicial porque quería saber todo lo que ocurrió con la muerte de mi hijo. Sin embargo, esto no sucedió. Estamos con los juicios abreviados ante un mecanismo que permite dar celeridad a la justicia, o es un sistema para quitarse de encima las causas. Y este es el debate que, insisto, parte desde el propio seno de la justicia y en el reclamo de las víctimas que no tienen una participación directa en ese acuerdo entre fiscales y los abogados defensores. Pero también ha habido críticas de los propios abogados del foro local. Lo escuchábamos esta mañana a Gustavo Duis, que señalaba que se sienten muchas veces presionados por los fiscales que le dicen: mirá que puede haber una pena mayor. ¿Está bien que esto suceda? ¿Es lo que debería ocurrir con el sistema de juicios abreviados? Bueno, vamos a sumar a una voz más que calificada que nos ayude a entender y analizar técnica y jurídicamente este proceso, el doctor Carlos Ferrer, ex fiscal general, ex decano de la Facultad de Derecho. Doctor, es un verdadero placer sumarlo. Buenos días. Es un gusto conversar con usted, Pablo. Buenos días. Hago una precisión. En realidad no he sido fiscal general, sino fiscal de cámara en lo criminal durante 20 años de mi carrera judicial en la Cámara Novena del Crimen. Bueno, doctor, en ese marco de tanta experiencia, de haber visto y observado lo que implica el funcionamiento de la justicia, ¿qué impresión le está dejando esta realidad de los juicios abreviados y por lo menos lo que sucede aquí en Río Cuarto? Quiero consultarle si esto también tiene una mirada desde el contexto provincial. ¿Termina siendo, o hay una percepción de que termina siendo más que un acto de celeridad de la justicia, un hecho para sacarse rápidamente causas de encima? Bueno, lo que hay que decir en primer lugar que el sistema judicial en lo penal tiene como método de juzgamiento el juicio oral, público y continuo, o sea, un juicio normal en donde los jueces, los integrantes de los tribunales, se imponen de la prueba y con base en esas pruebas dictan sus sentencias. Los juicios abreviados han sido incorporados como un método de solución rápida de los conflictos que trasuntan una causa penal, en la expectativa de poder darle celeridad, como bien se ha señalado, a la definición de esos juicios. Se plantea sobre la base de un acuerdo entre el responsable de la acusación, que es el Ministerio Público Fiscal, tanto en la investigación penal preparatoria como en la etapa de juzgamiento, con los defensores, con la defensa de quienes son acusados, en expectativa de, digamos, dejar abierta la discusión para los casos en que haya que discutirlo, o sea, hacer juicios abiertos en los casos en los que las posturas de ambas partes son confrontativas, ¿no? Cuando no hay nada que discutir, pues bien, la confesión del acusado, que es una de las condiciones para que se pueda dar el trámite abreviado que prevé el Código, digamos, disipa todas las controversias, porque el acusado, quien va a recibir la respuesta punitiva, asume la responsabilidad de la pena. Por supuesto, esto se planteó y tuvo un funcionamiento, digamos, fluido desde que se incorporó esto en el año 1998, con la reforma del Código Procesal Penal, dando una alternativa de solución rápida de los juicios penales. Por supuesto, la praxis ha determinado algunos aspectos que hay que pulir, porque en definitiva no brinda la respuesta esperada para todos los que están involucrados en el conflicto penal, como en este caso usted bien lo ha señalado, las víctimas constituidas o no en querellantes.
la víctima ha sido dejada al margen de la discusión, del acuerdo al que pueda llegar el fiscal con la defensa, por una razón de política procesal, que en definitiva es atendible, pero opinable, por supuesto, que es el hecho de que la víctima no puede aspirar más que a que haya una condena. No puede incidir en el quantum de la pena. Con la respuesta punitiva efectiva, que representa confesar un hecho ante un tribunal y asumir las consecuencias, la víctima se supone queda satisfecha en sus expectativas, lo cual no es tan así. Y de hecho, en varios casos en los que que han tenido lugar en la provincia, incluso en los últimos tiempos, esta expectativa se ha visto frustrada, o por lo menos no ha obtenido una respuesta en la magnitud, la dimensión esperada por parte de quienes son parte del conflicto, que son las víctimas. Y bueno, esto da lugar a algún tipo de reclamos que por el momento, por el diseño de la ley, no son viabilizables dentro del proceso a través de los recursos o a través de la consulta previa al acuerdo por parte de quienes intervienen, ¿no? Está claro que esto implica una gran responsabilidad de los fiscales, tanto en los juicios abreviados iniciales, en ese caso los fiscales que intervienen en la instrucción, como con los fiscales de Cámara en la etapa del juzgamiento, porque en definitiva, dentro de lo que les autoriza la ley, que es el margen previsto por el Código Penal como escala para el delito por el que va a ser juzgado, es el límite que tiene. Pero no hay criterios de política criminal que orienten estos acuerdos, que de algún modo establezcan parámetros de razonabilidad controlables, verificables, registrables, que determinen hasta dónde puede llegarse a ese acuerdo. Doctor. Es por eso que, en definitiva, puede que estas digamos, transacciones penales que se dan en el marco de una expectativa de confesión de los hechos pueden no ser homogéneas, uniformes, o no responder a un criterio previsible de la actuación de los fiscales, ¿no? Doctor, de toda esta descripción muy puntillosa y muy clara que usted nos ha brindado del funcionamiento de los juicios abreviados, hay dos aspectos que me gustaría consultarle. Voy por el primero. Las víctimas que no tienen una participación en ese acuerdo nos han formulado dos aspectos. Por un lado, el desacuerdo con la pena, que es un poco lo que usted nos ha señalado recién, pero por el otro indican, no es lo mismo la instrucción que el juicio oral, no es lo mismo lo que pueda decir un testigo o un imputado en la instrucción que en el juicio oral. Que el juicio oral abre la posibilidad a que se puedan sumar otros datos, a dilucidar dudas, a plantear, por ejemplo, si hay sospechas sobre alguno u otro implicado que el juez podría pedir, por ejemplo, una investigación. Mire, ayer, por ejemplo, hubo el caso de un guardiacárcel condenado en Río Cuarto en un juicio abreviado por el ingreso de droga al penal. Pero el guardiacárcel había señalado en su declaración que había otras cosas que se tenían que investigar, que tenían que ver con otros hechos que ocurren en la cárcel. Bueno, no se ahondó en la instrucción y no se pudo plantear durante el juicio, porque quizás hubiera sido la oportunidad para saber si lo del guardiacárcel era un caso aislado o tiene que ver con una cuestión sistemática que ocurre del ingreso de droga a un penal. Digo, se desestima lo que puede aportar la audiencia oral en el juicio. Sí, es claro que eso puede ocurrir, obviamente, porque en el juicio abreviado no hay testimonios, no hay pruebas orales. La base probatoria se completa o se integra solamente con las declaraciones recibidas durante la investigación penal preparatoria, documentadas en testimonios, en actas, y por ende no se puede interrogar o ampliar el examen de los testigos para que puedan aportar estos datos. De cualquier manera, no quiero minimizar la cuestión, porque el hecho de que haya, digamos, ingreso de estupefacientes a un establecimiento carcelario no deja de ser de una gravedad importante. Lo que pasa es que cualquier hecho nuevo que surja o que se conozca durante un debate abierto, oral, no podría dar lugar a una modificación de la acusación que se está ventilando para decidir una condena. O sea, serían hechos nuevos que corresponderá investigar, respetando la etapa de investigación penal preparatoria que dé lugar ese tipo de trascendidos, ¿no? De cualquier manera, en este aspecto,
los tribunales están medio como vinculados al acuerdo que, vinculados quiero decir obligados, al acuerdo que establezcan las partes, y tanto el hecho que contiene la acusación, más que nada la pena a que dé lugar, es algo sobre lo que no pueden de algún modo interferir. No obstante, quiero decirle que en la experiencia, en el anecdotario judicial, han habido casos en los que algunos tribunales o algunos integrantes de tribunales se han opuesto al juicio abreviado, para lo cual tienen muy, como dije, escaso margen, pero han dejado de manifiesto, han puesto de manifiesto su desacuerdo con el juicio, pese a lo que no pueden de algún modo evitar que el debate se resuelva de la manera en que lo proponen las partes. El único límite que tiene el tribunal frente al acuerdo del fiscal con la defensa es el monto de la pena. Si el fiscal, en el marco de esos acuerdos, establece que va a solicitar o pretender una pena determinada dentro de la escala penal que autoriza la acusación, el tribunal no le podrá imponer una pena más alta que la que pide el fiscal. Lo mismo ocurre, y esto lo señalo a título de ejemplo sobre la responsabilidad de los fiscales, cuando los fiscales piden una absolución y no hay querellantes en una causa, los tribunales, aunque no estén de acuerdo, no pueden condenar y tienen que absolver. Porque de alguna manera los fiscales son los representantes de la sociedad en la represión de los delitos. Por decir, son los abogados que tiene la gente, la sociedad, el ciudadano, las ciudadanas, para lograr que los delitos sean sancionados. Bueno, doctor, en relación a esto... los fiscales son los que deciden: aquí demando y demando por tanto, o aquí no demando por tales razones. Y salvo que esas posturas, que pueden ser criticables, no estén fundamentadas, los tribunales las tienen que acoger. Doctor, en relación a esto que usted plantea y recuperando la otra consulta que me había quedado allí en el tintero, un ejemplo muy claro es en el caso por el crimen de Nora Dalmazo, el fiscal Julio Rivero pidió la absolución de Marcelo Macarrón, no había querellante, por lo cual obliga al tribunal al sobreseimiento de Macarrón. Pero usted señalaba algo que a mí me parece muy interesante en el planteo que nos han hecho tanto abogados, el propio juez, como las víctimas, que también faltan parámetros en esos acuerdos, reglas que permitan definir más claramente cómo sean esos acuerdos, porque lo que nos dice el juez Andruet es que en general esos acuerdos se logran porque se dan 1 o 2 meses por encima de la pena mínima. Entonces el abogado defensor ve allí una oportunidad y la víctima dice: bueno, pero yo esperaba algo más, ¿no? Esperaba algo más que la mínima, más allá de la calificación penal. Y como está dentro de esa misma calificación, ya el juez no interviene. Y esa falta de un marco, de un parámetro, es también otro de los elementos que pone en duda la eficiencia de los juicios abreviados. Sí, comparto la idea del doctor Andruet en este sentido, de que la víctima es la gran ausente en este marco de procedimiento rápido, célere, que establece el Código como alternativa de juzgamiento. Y de hecho sirve el comentario para agregar que en mi experiencia judicial, a pesar de que no está previsto en el Código, siempre que se iba a dar la posibilidad de un acuerdo para un juicio abreviado con la defensa de quien resultó acusado, aunque no esté previsto, vuelvo a decir, si la víctima se había constituido en querellante, yo he mantenido entrevistas personales con cada uno de las víctimas o sus representantes, a los efectos de anticipar que existía la posibilidad de concluir este juicio o esta causa con un juicio abreviado. Pero no deja de ser más que esta praxis una cortesía, porque en definitiva no está previsto en la ley. Y aun cuando el querellante o la víctima, que no se constituyó un querellante, no estén de acuerdo, no tienen la posibilidad de oponerse, de ser oídos en su opinión respecto de la forma en que se define ese debate. Entiendo que está pendiente, que es una cuestión pendiente, que se modifique la ley y se le dé algún tipo de intervención, porque vuelvo a decir, no solamente no está prevista su intervención en el trámite de ese acuerdo, sino que después, frente a una condena,
casi no tiene posibilidades de recurrir en casación ante el Tribunal Superior de Justicia el monto de la pena que no la conforma. Y entonces hay como una desatención del sistema para el interés de quien está legítimamente, digamos, esperando una respuesta de la justicia por una respuesta, una sanción equitativa, reparatoria, justa, que de algún modo también la conforme, ¿no? Bueno, ojalá, doctor, este debate público que estamos impulsando desde aquí permita que los legisladores y las legisladoras puedan abordar la temática en virtud del reclamo que surge desde el propio seno de la justicia, desde lo que señalan las víctimas, en la necesidad de un replanteo para que el juicio abreviado no sea visto solo desde el marco de un cuestionamiento, sino que sea un aporte real para mejorar las condiciones de la justicia, que en definitiva ese es el objetivo con el que inicialmente fue instrumentado, dar celeridad, dar eficiencia. Si no, nos estamos quedando con mucha desazón entre aquellos que ven pasar las causas rápidamente sin encontrar allí una respuesta judicial ante sus reclamos. Queremos agradecerle muchísimo porque ha sido un aporte que desde su idoneidad nos permite comprender y dar una mejor explicación de lo que está sucediendo con este tema. Muchísimas gracias, doctor. El agradecido soy yo, Pablo, un gusto. El doctor Carlos Ferrer, ex decano de la Facultad de Derecho allí en Córdoba, un hombre de dilatadísima trayectoria en el Poder Judicial para entender este aspecto, ¿no? Hay una cuestión donde hay un acuerdo unívoco. Se tiene que incorporar a las víctimas. Las víctimas tienen que ser parte de esa discusión y no solo meros espectadores de un acuerdo entre el fiscal y la defensa.